Con el nombre de Allah, el poder matricial y absoluto, compasivo. Honorables hermanos, cordiales saludos. Sean bienvenidos a lo largo de estos capítulos de vuestro programa y ese es nuestro argumento. En este capítulo vamos a explicar los fundamentos normativos generales. En el capítulo anterior hemos expuesto los principios generales para el tratamiento con el texto coránico e inevitablemente tiene que haber una diferencia entre el concepto de los principios y el de los fundamentos, puesto que los principios que hemos comentado en el capítulo anterior requieren de una convicción, fe o creencia. Es decir, ¿cómo se definen los principios, la convicción y la fe de los que partes? Un ejemplo es cuando digo que yo trato a la sociedad desde el principio del respeto o el principio de confianza o el principio del piensa mal y acertarás, o como aquel principio en la jurisprudencia que dice el acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Mientras que los fundamentos normativos tratan de metodologías, es decir, criterios o herramientas de análisis para abordar el texto coránico y las dilucidamos del propio texto. Eso sí, estos fundamentos no pueden estar delimitados por un número determinado de criterios. Por ejemplo, si yo te presento ahora 4 o 5 reglas, puede venir alguien de manera muy sencilla y aportar otro criterio más. El único requisito es que debe ser dilucidado del propio sistema del texto coránico y pueda ser demostrable, corroborable y aplicable. No se trata de una mera ocurrencia que te viene a la mente y la defines como criterio, sino que debe ser algo estructurado y aplicable sobre todo el conjunto del texto sin excepciones. Esta es la idea del fundamento normativo. Por eso, es aplicable incluso para una persona no creyente. Es decir, y de forma breve, si un ateo aplica los mismos fundamentos, llegaría también a conclusiones válidas. Pueden ser conclusiones interpretativas, legislativas, epistemológicas, etc. Esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de los fundamentos normativos generales. Primer fundamento. El primero de estos fundamentos que vamos a formular es que la grafía primigenia en el honrado al Corán porta matices y significados, no es algo casual, ni arbitrario, ni azaroso, ni está puesto por los primeros escribas. Este es el primer fundamento. Debes saber que la grafía con la que está escrita el libro no es autoría de los primeros escribas ni del emir Usman ibn Affan. Y repito, no es una grafía arbitraria ni casual, sino una grafía primigenia que se inicia con el mensajero, la paz sea con él, y que porta innumerables matices y significados. Entonces, en los próximos capítulos explicaremos qué es la grafía y en qué consiste. La propia grafía tiene su propia normativa aparte. Las singularidades de esta grafía primigenia es la que nos lleva directamente al segundo fundamento, y es la ausencia de la concordancia de la sinonimia lexical. Y este fundamento es considerado el fundamento principal y el pilar por antonomasia. En todo lo que vamos a plantear, y de hecho todo este libro se basa en este fundamento principal. Si no se cumple este fundamento, todo lo que se plantea no sirve absolutamente para nada. Es decir, la ausencia de concordancia semántica entre los diferentes léxicos en el honrado al Corán. Ningún léxico en el Corán puede tener una concordancia semántica o de significado con otro léxico, en absoluto. Siempre debe haber una diferencia o matiz semántico. Por ejemplo, el término al-kafirun, al-latina kafaru, al-kafara y kufar no pueden tener el mismo significado. Hay kufar que pertenecen al grupo de kafirun, como hay kufar que pertenecen al grupo de al-latina kafaru y hay kafir que pertenecen al grupo de kufar. Es decir, en el honrado al Corán observaremos que kufar siempre hace referencia a los que son hostiles y violentos. Por eso hace un llamamiento a Muhammad y sus compañeros a que se defiendan de los kufar. Pero cuando habla de los kafirun incita al respeto mutuo, como cuando dice tenéis vuestro din y yo tengo el mío. Por consiguiente, los kafirun no son hostiles, mientras que los kufar sí. No obstante, al-latina kafaru es el marco general de la negación que incluye tanto kufar, kafara y kafirun. Por otro lado, tienes el concepto de aquellos que amanú y el término muminun. En el honrado al Corán, los muminun, es decir, son los creyentes que necesariamente realizan las buenas obras, porque siempre está vinculada a la buena obra. En cambio, los que amanú, creyentes a secas, no hace referencia a los que tendrán éxito por el mero hecho de ser creyentes. En otras palabras, el solo hecho de creer no los convierte en muminun si no realizan las buenas obras. Porque cuando leemos la descripción de muminun en la azora que lleva el mismo nombre, observamos que son aquellos que realizan toda una serie de obras que hace que merezcan el éxito en la otra vida. Todas estas matizaciones terminológicas son el principal pilar que sostiene el resto de los fundamentos que planteas, es decir,
la ausencia de concordancia semántica en la sinonimia. Y la parte preliminar de este pilar es la cuestión de la grafía coránica que abordaremos más adelante. Ya que en el honrado al Corán vamos a dilucidar que hay una palabra que tiene la misma locución, pero que aparece con dos grafías diferentes en diferentes contextos, no obstante, se lee exactamente igual. Y esta diferencia de la grafía implica un cambio en el significado. La palabra kawaid, por ejemplo, aparece cuando hace referencia a mujeres que no desean casarse, y también aparece cuando hace referencia a los cimientos de la casa de Abraham. Pero observamos que ambas palabras, que sea leen igual, están escritas con una grafía distinta. Y esto porta matices semánticos que explicaremos. Entonces, razón de más, si dos palabras sean diferentes léxicamente, morfológicamente y con diferente locución, es imposible que tengan el mismo significado. Y esto es algo más que evidente, no se trata de una teoría, sino de un hecho constatado y más que corroborado, y por lo tanto es una certeza consumada. Ahora pasemos al tercer fundamento. Las diferentes variaciones semánticas o acepciones de la misma palabra comparten un significado original, aunque se diferencien en el sentido en los diferentes contextos. Puede variar el sentido según contexto o no, pero hay un significado original fijo que no cambia. Por ejemplo, el término nushuz a veces describe a la actitud de las parejas, a veces describe a procesos óseos y otras veces describe las reuniones. Todas estas acepciones aparentemente dispares tienen una carga semántica original que une entre los tres sentidos. Lo mismo sucede con el término junub. En el honrado al Corán se menciona en tres contextos diferentes. Le observó desde una posición junub, es decir, desde lejos. El vecino que es junub, es decir, que se encuentra cerca. El estado de la persona junub, es decir, que ha eyaculado. Siendo que estamos hablando del mismo término, entonces, ¿dónde está el significado original que comparten estos tres contextos que usan el mismo término junub? Y lo cierto es que hay un significado original que une entre los tres sentidos por muy dispares que aparentan. Y esto es lo que afirma este tercer fundamento. Y si quisiéramos abordar ahora el significado original de junub y su relación con estos tres sentidos, nos llevaría todo el capítulo. Por eso lo desarrollaremos más adelante. En cuanto al cuarto fundamento, consiste en que las expresiones comunes que se repiten en los diferentes contextos portan un solo sentido en cada uno de dichos contextos. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Como por ejemplo la expresión kutiba alaikum, es decir, se os ha prescrito. Se formula en numerosos contextos como por ejemplo en las siguientes aleyas. Se os ha prescrito combatir, se os ha prescrito investigar el crimen, se os ha prescrito el ayuno, se os ha prescrito cuando alguien presencie la hora de la muerte, escriba el testamento, etc. Y todas ellas deben guardar el mismo sentido. Lo que no puede ser es que en un contexto esta expresión tenga sentido de obligatoriedad, en otro contexto tenga sentido de optativa, y así cambiando constantemente su sentido de forma arbitraria. Esto no es aceptable porque rompe con la cohesión del discurso y del texto. Todas ellas deben tener el mismo sentido, o bien de obligatoriedad, o bien un sentido facultativo. Otro ejemplo sería la expresión ningún profeta ha de, la encontramos en diversas aleyas como ningún profeta ha de tomar presos. En otra aleya dice ningún profeta ha de cometer fraude, etc. Lo que no puede ser es que en la aleya que dice ningún profeta ha de tomar presos, se interpreta que efectivamente el profeta cometió una falta y tomó presos. Y por tanto, esta aleya es una reprimenda sobre su mala decisión. Y cuando llegamos a la aleya ningún profeta ha de cometer fraude, se interpreta de que es una aleya de advertencia, pero que dicho acto no ocurrió. La expresión, o bien, tiene sentido de amonestación, o bien tiene sentido de advertencia. Lo que no puede ser es que se cambie el sentido de forma arbitraria. Este criterio está totalmente rechazado en la dinámica discursiva del honrado al Corán. Por lo tanto, la cantidad de reglas como estas que se pueden llegar a deducir son incontables. Cualquier individuo que cavile el honrado al Corán puede deducir un criterio, norma o fundamento. Por ejemplo, hay quienes han propuesto el siguiente fundamento relacionado con el condicional, sí, que en árabe tiene valor de la conjunción cuando, y otro condicional id, también con valor de conjunción cuando, en el honrado al Corán. Al estudiar el condicional, ¿acaso las acciones de futuro que le siguen siempre implica que son acciones que se llevarán a cabo de manera ineludible? Como sucede en los siguientes ejemplos, cuando el sol se enrolla, cuando suceda el evento, cuando el cielo se resquebraje, etc. Otra pregunta que nos planteamos respecto a las reglas de este condicional, ¿acaso la acción que viene después del condicional? Sí, con valor de conjunción, cuando siempre es una acción futura,
o puede ser una acción en presente que se proyecta en el futuro, mientras que el condicional id, es decir, sí, con valor de, cuando es siempre una acción ineludible llevada a cabo en pretérito perfecto. Por ejemplo, cuando en el honrado al Corán dicen la siguiente aleya: si no le ayudéis, pues Dios le ayudó, cuando los que insistían en negar la verdad le expulsaron, y era tan solo uno de dos. Y cuando estando los dos en la cueva es cuando le dijo a su compañero: no te aflijas, pues en verdad Dios está con nosotros. Se sostiene este fundamento al afirmar que siempre que se da un pretérito después de id significa que la acción ineludiblemente ocurrió. Para mí, este fundamento no se sostiene porque tenemos otra aleya que dice: y cuando Dios dijo: oh Isa, hijo de Mariam, ¿dijiste acaso a la gente: adoradme a mí y a mi madre como divinidades junto con Dios? ¿Acaso este debate entre Dios e Isa ya ocurrió en el pasado? Y de esta forma se cumple la regla. ¿O es un debate que ocurrirá el día del juicio? Yo podría sostener que es un debate que ya ocurrió en el momento en el que Dios elevó a Isa, pero luego, continuando con las aleyas, termina diciendo: este es el día en el que los honestos les beneficia su honestidad, por lo que da a entender que ocurre en el día del juicio y no en el pasado. Por eso, esta regla para mí no es solvente y se debe seguir estudiando porque presenta fallas, pero solo quise presentarla como ejemplo para demostrar que es muy asequible encontrar normas y reglas en el texto del honrado al Corán. En cuanto a la última regla, es el problema de la sinonimia. Al principio del episodio hablo sobre la concordancia semántica, es lo que se debe excluir del Corán, es decir, la sinonimia absoluta. Lamentablemente, la mayoría de los pensadores creen que el Corán no contiene sinónimo. La concordancia semántica entre dos palabras. El hecho que compartan un solo significado único de manera exacta, en el sentido de que una palabra puede reemplazar a la otra sin que el significado cambie. Esto es lo que debe ser impugnado. En cambio, la sinonimia relativa es el compartir dos o más características, es decir, la secuencia de dos o más características en un mismo sujeto, manteniendo cada característica un significado diferente al de los demás. Esto existe en el Corán. Los nombres más hermosos de Dios y sus atributos son sinónimos, porque la esencia es una y los atributos múltiples, y siendo la esencia una, todas estas descripciones tienen significados diferentes. Entonces, si me preguntas quién es el vengador, dirás Dios. Bueno, ¿quién es el poder absoluto? Dios. ¿El vengador y el poder absoluto tienen el mismo significado? Estos son atributos sinónimos. Los nombres del día del juicio son sinónimos. La estridencia, la calamidad, los nombres del fuego, el infierno y la verdad, todos son sinónimos. Por lo tanto, la sinonimia es una de las bellezas del Corán y de su estilo de discurso exquisito. Esta regla es muy importante. Estas son algunas de las reglas para tratar con el texto y no pueden ser delimitadas. Es decir, en cualquier momento, alguien que practica la reflexión nos puede presentar una regla diciendo, por ejemplo, nos dice que la palabra araada, es decir, el verbo querer con matiz de voluntad, cuando viene conjugada en pasado, significa la inevitabilidad del evento, y cuando viene, por ejemplo, conjugada en presente, significa una voluntad legal que no garantiza la ocurrencia ni la realización. Entonces lo que hacemos es investigar el término araada en todo el honrado al Corán. Si se cumple el planteamiento de forma coincidente y plena, entonces esta observación se convierte en una regla automáticamente. Así es como se entienden los fundamentos normativos. Las reglas que planteamos están derivadas del propio texto. No me juzgues por ellas, deja que el texto las juzgue. Si están corroboradas en el texto, entonces con amor y honor, si no se establece en el texto, se descartan. Queridos amigos, hasta que nos encontremos en el próximo episodio, los dejo bajo la protección y el cuidado de Dios. Paz a ustedes y la compasión de Dios y sus bendiciones.